Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a estar buscando nuestras Biblias en el libro del Evangelio según Lucas. Libro de Lucas, capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17. Gloria a Dios. Verso 7 al verso 10. Verso 7 al 10. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Capítulo 17, verso 7 al verso 10. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Oh Dios mío, que seas tú ministrándonos, Padre, a través de ella, Señor. Que sea tú, Dios mío, hablándonos, Padre eterno, a través de tu palabra. Dios mío, que seas tú, Padre, tocando cada vida, cada corazón. Ayúdanos, Dios mío, a entender en este día, Padre amado, de la forma, de la manera, Señor, que tú nos quieres hablar. Padre eterno, que las palabras, Dios mío, que tú vas a ministrar en este día, Señor, queden plasmadas en nuestra mente y en nuestro corazón. No permita, Dios, que ninguna palabra corrompida, Padre, salga de mi boca, Señor, sino la necesaria para la edificación de tu pueblo y para la edificación mía misma, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El nombre de este tema que el Señor me dio es: no te creas digno o merecedor de nada. O aplicándolo a mí también, no nos creamos dignos o merecedores de nada. Gloria a Jesús. El objetivo de este tema es entender que no somos merecedores ni dignos de nada, que todo lo que recibimos de parte de Dios es por pura gracia y misericordia. Gloria a Jesús. Este tema surge ante una pregunta que yo me hacía, porque a veces nosotros tendemos a pensar que porque nos guardamos para Dios, que porque ayunamos, que porque oramos, somos merecedores de algo de parte de Dios. Y muchas veces estamos esperando recibir algo de parte de Dios porque nosotros sabemos: Señor, yo me guardo para ti, yo ayuno, yo oro, yo me guardo más que muchos hermanos. Pero aún así lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. Y en base a esto Dios me dio una lección a mí. Yo estaba esperando algo que no recibí. Entonces yo me hacía la pregunta: ¿qué pasó, Dios? Señor, ¿pero qué pasó? Yo me he guardado para ti. Me he guardado incluso más de lo que debería. Yo me he guardado, yo he ayunado, yo he orado. ¿Qué pasa, Dios? O sea, ¿qué malo hice yo? Y comencé a buscar algo que yo había hecho mal, pero me di cuenta analizándome que me había guardado enteramente para Dios. Entonces surgió una pregunta. El Señor me dejó con esta incógnita durante algunos meses. Y surgió esa pregunta dentro de mí: ¿qué pasa? Pero lo que yo no entendía era que Dios quería enseñarme un principio. Que Dios quería enseñarme que nosotros no merecemos ni somos dignos de nada. Y muchas veces queremos o esperamos recibir algo porque nosotros somos X o Y personas delante de Dios. Porque somos guardados para Dios, porque ayunamos, porque oramos. Y aún así dice aquí que no somos merecedores de nada, sino que somos como siervos inútiles. Aún después de toda la obra que nosotros hacemos, no somos nada, somos siervos inútiles. Tenemos que entender que nosotros no hacemos con ayunar, con orar, con congregarnos, no hacemos algo extraordinario, sino hacemos lo que tenemos que hacer. Gloria a Jesús. Entonces el Señor, cuando me responde esta pregunta, es una noche, yo no podía dormir muy bien y
cuando me volteo en la cama, estoy dando vueltas y ahí llega la respuesta a mi mente, el porqué de mi prueba, el porqué de mi situación, porque Dios cada vez que permite algo en nuestras vidas es para que nosotros lo usemos para edificación. Dios es un experto, el Señor, convirtiendo lo que nosotros pensamos que es malo, convirtiéndolo en algo bueno, en algo productivo, en algo edificante. Del Señor no haberme procesado de esa manera o no haberme permitido X prueba, yo no estuviera dando este mensaje porque no lo tendría. Gloria a Jesús. Entonces el Señor me da la base bíblica, que es en Lucas 17, capítulo 7 al 10. Entonces, lo primero que comienza hablando es de un siervo. Comienza diciendo aquí el Señor, tenemos que entender que estas son palabras del mismo Dios. Si usted se lee desde el verso 16, el Señor Jesús comienza hablándole a sus discípulos. En medio de eso también dice que estaban escuchando los fariseos y ellos se burlan de él. Y él les responde a ellos con una parábola. El Señor estaba hablando en parábola desde el capítulo 16. Entonces cuando él le refiere esta parábola, vuelve y se refiere a sus discípulos. Y los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Entonces él comienza y le da una parábola, pero no solamente le da la parábola que habla de la fe, sino que también le habla de esto. Le da esta parábola también en el verso 7 al verso 10. O sea, ellos le piden algo y el Señor le completa con esto. Entonces, hay que entender qué significa ser siervo de Dios. Muchas veces nosotros usamos esta palabra, siervo, Dios te bendiga. Siervo, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja. O siervo del Dios Altísimo. Pero muchas veces no entendemos el peso y la profundidad espiritual que tiene la palabra siervo delante de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es un siervo? Bien, un siervo es propiedad. Quiero tomar este contexto porque hay muchas definiciones. Pero en el contexto que estamos hablando, siervo es propiedad de una persona, ¿verdad? Está por debajo de esa persona y le debe total obediencia a esa persona. Se debe a esa persona y esa persona, el amo, en este caso sería Jesucristo para nosotros, es la quien le suple a él, ¿verdad? Los alimentos. Porque aquí vemos, cuando el Señor está hablando, que cuando el siervo llega a la casa del amo, ¿qué le dice? Siéntate a la mesa. No, cíñete y prepárame a mí la cena. O sea, a veces pensamos que porque hemos trabajado mucho para Dios, el Señor nos va a decir, mira, ponte de reposo ahí que yo te voy a servir a ti. No, Él dice, pienso que no. Más bien le dice, oye, cíñete, prepárame algo de comer y cuando yo coma y beba, entonces ahí te atiendes tú. O sea, cuando Él viene con una especie de trabajo tal vez cansado, el Señor no le da un descanso, su amo no le da un descanso, sino que le da ¿qué? Más trabajo. Y aún así dice, digamos que siervos inútiles somos. Eso es cuando nosotros entendemos que somos siervos inútiles, es cuando nosotros vivimos humillados delante de Dios. Entonces, dice el verso 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Aquí está dando dos profesiones o dos cualidades que tenían los siervos. Yo quiero que entendamos algo también. Nosotros a veces decimos, somos hijos de Dios, ok, sí, somos hijos de Dios. Pero a veces pensamos que nuestra condición de siervo queda anulada. Y le voy a demostrar que no es así. Porque en el Antiguo Testamento se llamaban siervos y ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, sí. Pero nosotros espiritualmente tenemos una doble responsabilidad. Responsabilidad de hijo. Pero el hijo, cuando un señor era adinerado, el hijo no trabajaba. ¿Quién trabajaba? El siervo. Entonces, en este ámbito es que me refiero que nosotros espiritualmente tenemos una doble responsabilidad. Tenemos responsabilidad de hijo y somos hijos porque heredamos, pero también tenemos responsabilidad de siervo porque tenemos la responsabilidad de trabajarle a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Entonces, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, o sea, le da descanso? Yo quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses. Gloria a Jesús. Capítulo 2. Vamos a estar leyendo versos 5 al 7.
Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 7. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Cuando todos lo tengan me pueden decir amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Podemos ver aquí que el Señor Jesús es que Él nos da el mayor ejemplo a nosotros, de que Él no solo tenía la responsabilidad de hijo, sino la responsabilidad de ¿qué? De siervo también. O sea, aquí lo dice claro. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Jesús entendía su responsabilidad, que no solamente era los beneficios de ser hijo, sino que también tenía la responsabilidad de ser siervo de Dios. Entonces, por ser hijo no significa que tenemos que obviar esta responsabilidad espiritual que nos fue dada también por el Señor. Si nos damos cuenta en la Biblia, el Señor nos menciona a nosotros de diferente manera o nos compara a nosotros de diferente forma en lo que concierne a la relación con Él. Jesucristo dice que Él es el buen pastor y nos compara a nosotros como ovejas. Pero para con el Padre, Él habla de nosotros como hijos y habla de nosotros como siervos. O sea, que tenemos doble responsabilidad espiritual delante del Padre y una responsabilidad espiritual de ser ovejas delante de Jesús. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Queremos la responsabilidad de hijo o las comodidades de hijo, porque el siervo no siempre está cómodo, ¿verdad que no? No queremos hacer el trabajo de siervo, pero la Biblia es clara y nos da a nosotros esta doble responsabilidad espiritual. Entonces, debemos entender a más profundidad lo que significa ser siervo. Aquí no vemos en esta lectura que el siervo se queja cuando llega a la casa de su amo, o le dice, no, yo no voy a trabajar, no voy a hacer eso, yo me voy a descansar. Aquí no hay reproche. Aquí no hay ningún tipo de enojo porque sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Y dice que su amo no le daba gracia por esto. Hay un dato interesante que yo investigué en cuanto a los siervos, en cuanto a los esclavos. ¿Qué pasa? Que en los tiempos bíblicos habían esclavos que eran esclavos por voluntad propia. Te voy a decir, ¿cómo es esto? Sí, en una investigación, en una lectura yo me di cuenta, ellos investigaron esos tiempos y ellos pudieron investigar que en aquellos tiempos también habían siervos que se hacían siervos voluntariamente o se hacían esclavos voluntariamente. ¿Por qué? Porque ellos no podían conseguir un techo o no podían conseguir para comer. Y ellos hacerse siervo, hacerse esclavo, le daba a ellos la seguridad de su comida y la seguridad de un techo para ellos vivir. Y si eso era en aquellos tiempos, que un hombre se hacía esclavo de otro hombre por tener techo y por tener comida, ¿cuánto más nosotros debemos ser siervos del Señor si el Señor nos lo da todo? No solamente un techo, no solamente comida. Dios nos da todo lo que nosotros poseemos, incluso en la vida propia. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, en aquellos tiempos, ellos se hacían siervos. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad. Había una necesidad en ellos y por eso se convertían en siervos. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que significa ser siervo del Señor. Ahora, ¿qué implica ser un siervo? Un siervo implica que tú eres propiedad y autoridad por completo de tu Señor o de tu amo. Cuando tú eres autoridad de alguien, tú no te gobiernas a ti mismo. Quien te gobierna es tu amo. Quien te gobierna es tu dueño. Entonces, muchas veces nosotros estamos muy pendientes a nuestras necesidades, a nuestras prioridades, pero ese no es el deber de un siervo. Un siervo tenía que estar pendiente primeramente a las prioridades ¿de quién? De su amo, de su dueño. Tenía que estar pendiente primeramente a las prioridades de su dueño y atender primeramente las prioridades ¿de quién? De su amo, no la de él, porque la de él pasaban a un segundo plano.
Si nosotros entendiéramos esto en el ámbito espiritual, nos está diciendo a nosotros que si nosotros nos llamamos ser siervo del Señor, tenemos que dejar toda nuestra prioridad y aún nuestras necesidades propias en un segundo plano. Y tiene que pasar a un primer plano en nuestras vidas. ¿Qué ustedes creen que tiene que pasar a un primer plano? ¿El hacer la voluntad de quién? El hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que pasar a un primer plano en nuestras vidas. El servir a nuestro amo, el servir a nuestro Señor. Y toda nuestra necesidad y todo lo que nosotros queremos tiene que pasar a un segundo plano. Entonces, aquí vemos que en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al verso 7, dice que Jesús, hay dos cualidades que yo quiero resaltar aquí, que son las cualidades que tiene que tener un siervo. Y son dos cualidades que habla aquí que Jesús la tomó cuando tomó forma de siervo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse. Este es uno de las primeras cualidades que tiene que tener un siervo. No importa en qué nivel tú te encuentres. Él dice, no estimó nada, ¿verdad?, como cosa a que aferrarse. No podemos estimar a nosotros mismos, estimarnos a nosotros como grandes, porque tenemos alguna cualidad, alguna virtud de parte de Dios, porque esto es por gracia. Si tenemos algún don, es para la gloria de Dios. Si Dios nos usa en alguna área, es para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Entonces esto no puede significar para nosotros algo para nosotros aferrarnos. No puede significar para nosotros algo para nosotros hacernos grandes o para nosotros pensar que somos dignos o merecedores de algo. Entonces sigue diciendo el 7, sino que se despojó ¿a quién? A sí mismo. Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, oiga lo que dice el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esta es otra cualidad que tiene que tener un siervo de Dios, humillación. Tiene que saber estar humillado todos los días delante de su amo, con la cabeza baja delante de su Señor, que en este caso nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos decir que somos siervos de Dios si no tenemos dos de estas cualidades que tenía Jesús cuando tomó forma de siervo. Entonces, no podemos decir que somos siervos de Dios si no tenemos humillación. Si no hay una humillación en nosotros, todavía no somos siervos de Dios. Todavía no estamos en ese nivel espiritual. Gloria a Jesús. Entonces, sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra de las cualidades que tiene que tener un siervo es obediencia. No podemos llamarnos siervos de Dios si no lo obedecemos. Pero no es cualquier obediencia. Es una obediencia ciega. Es una obediencia, dice aquí, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Pero nosotros obedecemos a Dios limitadamente. Cuando vemos que el obedecer a Dios está limitando o pone en peligro nuestras vidas, inmediatamente nosotros ahí retrocedemos. Inmediatamente ahí echamos para atrás. Porque nuestra obediencia hacia Dios muchas veces es limitada. La obediencia de un siervo no puede ser limitada. Tiene que ser ¿hasta dónde? Hasta la muerte. O sea, la obediencia de un siervo tiene que ser hasta la negación de su propia vida. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos, a despojarnos y a obedecer hasta la muerte, podemos decir que somos siervos de Dios. Mientras tanto, no nos podemos llamar siervos. Porque son las cualidades que tiene un siervo del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, otra de las cualidades que tiene que tener un siervo es sometimiento. Un siervo en aquellos tiempos vivía sometido bajo su amo. Aquí vemos que menciona dos profesiones, se le podría decir así, o dos labores que hacían los siervos. Dice uno que estaba arando y otro que estaba apacentando el ganado. Gloria a Dios. Sea cual sea la obra que le mandasen hacer a un siervo, tenía que hacerlo. No podía desobedecer, porque esto le costaba un castigo tal vez. Entonces también otro dato que
yo investigué sobre los amos y los siervos, era que ellos tenían tal autoridad que ellos podían vender a los esclavos y podían vender sus hijos. Podían hacer lo que quisieran con ellos. Si ellos querían venderlo, a la edad que fuera, ellos lo vendían porque era total propiedad de ellos. Y nosotros a veces Dios nos mete en un procesito pequeño, en un proceso para probarlo y ya estamos gritando. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estamos que queremos salir corriendo. Pero esta no es la actitud de un siervo. Y nos decimos llamar siervo de Dios. Vean, mis hermanos, cuando yo comencé a leer esto y comencé a entender poco a poco lo que implica ser un siervo, yo comencé a autoanalizarme. ¿Seré yo siervo de Dios? ¿Mereceré yo el privilegio? Es un privilegio de llamarme siervo de Dios. A veces decimos las cosas y no entendemos la profundidad que tienen. Gloria a Jesús. Entonces, otra de las cosas que tenía que tener un siervo es disciplinarse. Tenía que disciplinarse a sí mismo. Porque imagínense ustedes, mientras el siervo iba a atender el ganado y llegaba a la casa, pensaba que iba a tener un descanso. Pero ¿qué era lo que encontraba? Más trabajo. Entonces, posiblemente, tal vez, al principio de su vida como siervo o al principio de su vida como esclavo, él sentía algún tipo de enojo, porque somos humanos, ¿verdad? Oh, pero ven acá, yo vengo de trabajar y lo que encuentro aquí en vez de descanso es que más trabajo. Encuentro más trabajo en vez de descanso. Pero ¿qué pasa con esto? Uno tiene que aprender a autodisciplinarse uno mismo, autodisciplinarse en la búsqueda de Dios. O sea, cuando alguien se autodisciplina, es cuando alguien decide hacer algo y no hay obstáculo que te impida hacerlo, porque tú te estás disciplinando en esa área. Tú estás haciéndolo constantemente, gloria a Dios. Y así tiene que ser nuestra búsqueda con Dios. No si no tenemos pruebas, no si estamos bien. Tiene que ser en todo momento, buscándolo en todo momento. Y nosotros tratando de disciplinarnos a nosotros mismos, tratando de perfeccionarnos. Pero hay una ventaja aquí. Que cuando alguien trabaja, yo estoy seguro que esos esclavos de esos tiempos creaban algo que se llama resistencia. Mientras más trabajo le daban, ¿qué creaban? Más resistencia, dígalo conmigo, resistencia. Mientras más trabajo le daban, ¿qué creaban? Más resistencia. Mientras más trabajaban, más se fortalecían. Mientras más trabajaban, creaban más resistencia. Por eso estoy seguro que podían venir de apacentar ganado o podían venir de arar la tierra, que era un trabajo pesado, y llegar a la casa y ponerse a trabajar sin comer, porque su cuerpo iba creando cierta resistencia. Ya su cuerpo estaba acostumbrado a mucho trabajo y a comer poco. Porque mientras más trabajaba y más se esforzaba, más resistencia iba creando. Pues así somos nosotros también en Dios. Mientras más prueba pasando, creamos más que resistencia. Mientras más azote nos da a Satanás, creamos más que mientras más prueba Dios nos permite pasar, nosotros vamos creando más y más resistencia y nos hacemos más que y más fuerte. Nos hacemos más fuertes, nos vamos haciendo más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y ya la comida pasa para nosotros en un segundo plano. Pero no me refiero a la comida como algo físico. Me estoy refiriendo a la comida como hablar, no espiritual, sino como hablar del ámbito material. O sea, lo que nosotros necesitamos en el ámbito material, ya pasa para nosotros a un segundo plano. Ya nosotros podemos resistir más tiempo viviendo solamente de lo espiritual. Porque el ámbito terrenal ya pasa a ser un segundo plano, ya pasa a ser de menos importancia. Asimismo, estos siervos estaban preparados para ellos trabajar y trabajar y trabajar y podían venir a comer en la noche. Así cuando un siervo se debe a Dios, está acostumbrado a trabajar en la obra de Dios incansablemente. ¿Por qué? Porque ha adquirido resistencia y es un verdadero siervo del Señor. El siervo de Dios no es el que está exigiendo cosas. No es el que está declarando cosas, mis hermanos. No es el que está diciendo, no, yo merezco un carro, yo merezco esto, porque yo soy siervo de Dios. Pues déjenme decirle que no somos merecedores de nada. Y lo que hacemos en Dios solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Gloria a Jesús, aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús.
Gloria a Dios. Quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 1, verso 8. Aleluya. Libro de Job, capítulo 1, verso 8. Yo quiero que ustedes vean cómo es cuando Dios reconoce a un siervo. Gloria a Jesús. El libro de Job, capítulo 1, verso 8. Libro de Job, capítulo 1, verso 8. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Gloria a Dios, qué privilegio ser siervo de Dios. Pero siervo de Dios no es el que se llama a sí mismo siervo de Dios, sino el que Dios reconoce como siervo de Él. Gloria a Dios. Entonces hay que tener todos estos requisitos para nosotros poder decir: yo soy siervo de Dios. Para nosotros podernos llamar siervo de Dios. Y aquí podemos ver que Job tenía tanta estima y era tan esforzado en las cosas de Dios. Sabemos, el que ha leído el libro de Job, que Job constantemente ofrecía sacrificio a Dios, que Job constantemente estaba en la presencia de Dios. Tal vez Job tenía que sacrificar el tiempo con la familia, tal vez Job tenía que sacrificar el trabajo que tenía que hacer. Job tenía tal vez que sacrificar muchas cosas, porque para él estaba en un segundo plano el ámbito material. Para él lo primero era servir ¿a quién? A su Señor. Y eso tiene que ser lo primero en nuestras vidas, es servir a nuestro Señor. Cuando nosotros volvamos a llamarnos siervos, tenemos que analizarnos si verdaderamente estamos haciendo el trabajo de siervo. Porque para ser siervo hay que hacer el trabajo de siervo. Gloria a Dios. Entonces vemos que la vida de Job era una vida guardada y dedicada a Dios. Entonces esta es la vida de un siervo. Cuando tú aprendes a ser siervo, todo lo del ámbito material, toda la esfera terrenal es para ti algo secundario. Las necesidades tuyas ya no importan. Las necesidades que tú tienes son en segundo lugar, porque en primer lugar tú tienes que complacer a tu amo. En primer lugar tú tienes que hacer lo que tu amo te dice. En primer lugar tú tienes que obedecer a tu amo. Tú tienes que hacer todo lo que él te ordena. Y cuando tú termines de todo lo que él te ha ordenado, no eres digno de nada todavía, ni merecedor de nada. Todo lo que tú recibes de él es por gracia, es por misericordia, porque él te lo ofrece por su infinita gracia. Gloria a Dios. También vamos a ir a Génesis, capítulo 26, verso 24. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 26, verso 24. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos la palabra del Señor. Aleluya. Dice así: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi qué. Dígalo de nuevo, mi qué. El Señor le está dando a Abraham el galardón de qué, de siervo. Pero ¿qué hizo Abraham para merecerse el título de siervo delante de Dios? Primeramente Abraham tenía todas las cualidades de siervo. Cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, Abraham dejó su comodidad. Abraham dejó sus intereses personales a un lado y obedeció ciegamente a Dios. Abraham dejó su tierra, y al dejar su tierra también dejó la comodidad que le traía con ella. Muchas veces ser siervo de Dios implica dejar el área de comodidad que nosotros tenemos. Muchas veces ser siervo de Dios va a implicar sufrimiento, va a implicar dolor, va a implicar sufrir por el Evangelio. Gloria a Jesús. Pero el que es siervo sigue obedeciendo ciegamente. El que es siervo, aún pase todo esto, se considera indigno de merecer nada de parte de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, Abraham obedeció a Dios también cuando le entregó a su hijo Isaac. O sea,
Abraham tenía una obediencia ciega hacia Dios. Verdaderamente se ganó el título de siervo, porque no solamente cuando Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham deja toda su comodidad y todo lo que tenía, sino que Dios también lo prueba diciéndole, entrégame lo que tú más amas. Yo creo que muchos de nosotros le habíamos pasado en cero a Dios ahí, cuando Dios nos dijera, entrégame tú lo que tú más amas. Gloria a Dios. Porque cuando somos siervos, no hay ningún tesoro que esté por encima de nuestro amo. Pero cuando somos verdaderos siervos de Dios, no hay nada que pueda hacer que nosotros desobedezcamos a nuestro amo. Y Abraham aquí vuelve a obedecer ciegamente, entregando a su hijo para sacrificarlo delante de Dios. Entonces, Abraham aprendió otra cosa que tenían los siervos, que es a depender de Dios. Abraham sabía que él tenía que depender de Dios. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el único que podía sustentarlo a él en dos formas, espiritualmente y también físicamente, era Dios. Estoy seguro que Abraham, cuando estaba en su tierra, no sentía lo mismo que sentía con el Dios Todopoderoso. No sentía la llenura que se siente cuando nosotros sentimos a Dios. Tal vez sentía un vacío con esos dioses y obedeció a Dios ciegamente porque dijo, lo que yo encuentro con este Señor no lo voy a encontrar en ninguna otra parte. Y como me trata este Señor a mí, no me va a tratar ningún amo, gloria a Dios. Y por eso Abraham decidió servir a Dios, decidió seguirle ciegamente y obedecerle, gloria a Dios, ciegamente también. Gloria a Jesús. Entonces, Abraham aprendió a depender de Dios. Es el mismo concepto que el Señor usa cuando trae el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto al desierto. El Señor lo trae aquí también para que aprendan, a depender de Él. ¿Quién alimentaba al pueblo en el desierto? Dios. ¿Quién le daba agua? ¿Quién le daba cobijo para el sol? Dios. O sea, Dios era su todo. Entonces tenemos que entender que como siervos nos debemos ¿a quién? A Dios. En otras palabras, como siervo de Dios, nosotros nos debemos a Él. El siervo se debe a su amo. Gloria a Jesús. Entonces, gloria a Dios, quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Verso 8 y verso 9. Capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Y si algo tan grande como la salvación lo hemos recibido por gracia, ¿podremos nosotros acaso hacer algo para recibir algún beneficio de Dios? ¿Seremos nosotros por alguna obra nuestra merecedor de la gracia de Dios, del beneficio de Dios? ¿No es acaso todo lo que Dios nos da a nosotros por gracia? ¿No es acaso todo lo que Dios nos da a nosotros por misericordia? Muchas veces no recibimos porque no creemos que merecemos algo. Muchas veces no recibimos lo que Dios no tiene porque Dios nos está probando nuestra condición de siervo. Y queremos solamente tener el estado de hijo, heredar, muy bien, gracias, ¿verdad? Heredar lo que Dios nos quiere dar, recibir la bendición de hijo, pero no queremos padecer como siervo. No queremos humillarnos como siervo. No queremos obedecer como siervos de Dios. Solamente queremos el estatus de hijo porque es el más alto. Porque Él es el que nos trae a nosotros más beneficio. Cuando nosotros tenemos primero que aprender a ser siervos para después poder ser hijos. Tenemos primero que aprender a humillarnos como siervos para después recibir el galardón de hijo y el beneficio de hijo. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Entonces muchas veces olvidamos este concepto. Muchas veces porque hacemos cosas buenas creemos que estamos bien. Nosotros no hacemos más sino lo que tenemos que hacer. Lo único que nosotros hacemos es lo que Dios nos ha mandado a hacer.
Los demás que no lo hacen, bueno, no hacen lo que tienen que hacer. Pero porque nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, prediquemos la palabra, ayunemos, ministremos y cuantas cosas, cuanto trabajo Dios ponga en nuestra mano hagamos, aún así no merecemos nada de parte de Dios. Aún así no merecemos nada, porque Dios nos dio lo más valioso, que es nuestra vida. Dios nos dio nuestra familia, Dios nos da techo, Dios nos alimenta. O sea, y qué bueno es ser siervo de un Señor tan bueno como Dios. Qué bueno es pertenecer a un amo tan bueno como lo es Dios. Porque Dios es un amo que no te va a dar latigazo. Muchas veces, a veces no entendemos que Dios me está castigando. Gloria a Jesús. A veces es que nuestras propias obras nos meten a nosotros en el proceso. Nuestras propias decisiones nos meten a nosotros en el proceso. Y son necesarios también para nosotros aprender. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, voy a seguir leyendo Filipenses, el verso 6, capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué privilegio ser siervo de Dios. O sea, aunque nosotros no somos dignos ni merecedores de nada, Dios nos da demasiado beneficio. Demasiadas cosas buenas Dios nos da. Gloria a Dios. Y oiga cómo dice esto, yo no sé si usted lo ha entendido. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Dios nos enaltece a nosotros. Dios nos da cosas espirituales, cosas que permanecen, cosas que son eternas, cosas que ningún amo material puede darnos a nosotros. Gloria a Jesús. Qué bueno es ser siervo de Dios. Pero tenemos que entender que el ser siervo de Dios implica también una responsabilidad. Que el ser siervo de Dios implica a nosotros dejar muchas cosas. En nosotros renunciar a nuestros intereses personales. Echarlo hacia un lado. En nosotros renunciar a lo que nosotros amamos. Renunciar a lo que nosotros queremos. Y poner en nuestra vida una nueva prioridad que es agradar, obedecer y servir a nuestro Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo en Lucas capítulo 17. Ahora voy a leer el verso 8. Gloria a Dios. Lucas 17, verso 8. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y dice, no le dice más bien prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. O sea, Dios sí nos va a dar descanso. Dios sí nos va a dar alimento. Dios sí nos va a sustentar a nosotros. Y aquí sí me estoy refiriendo al ámbito, al plano material. Dios sí nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero miren cómo le dice el Señor. No le dice más bien prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. Es lo mismo que buscarle el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás os será añadido. Dios sí conoce nuestras necesidades. Dios sí las suple. Pero hay un requisito que tenemos que hacer primero. Primero tenemos que servirle a Él. Primero tenemos que trabajarle a Él. Primero tenemos que ponerlo a Él por encima de nosotros. Y cuando esto pase, que el Señor vea nuestro trabajo, te va a decir, ok, ahora come y bebe tú. Ahora yo te suplo. Ahora yo te sustento. Ahora yo te doy lo que tú necesitas. Ahora yo te suplo todo lo que te hacía falta. Gloria a Dios. Y dice el verso 9, ¿acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Dice el Señor, pienso que no. Esto es el mismo Jesús hablándole a sus discípulos, dándole a ellos a entender, miren, no se crean grandes. Hagan todo lo que ustedes tengan que hacer y después que ustedes lo hagan, humíllense más. Después que ustedes todo terminen de toda la obra que yo les mando. Oiga, hay un mandato de por medio. No es que Dios te dice, no, mira, hazla si tú puedes. Es un mandato de Dios. Es que Dios nos ordena a nosotros servirle a Él conforme a los ministerios que Él nos ha entregado a nosotros. Y cuando nosotros acabemos de esto, ¿qué es lo que dice el 10? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid,
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo quiero que ustedes se centren en una parte especial aquí, que el Señor le dice a ellos: vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Es un mandato. Cuando usted dice algo, o sea, no le está diciendo, mira, tú tienes que entender que tú eres siervo inútil. No se lo está diciendo de parte de Dios. Ok, yo sé que cuando tú terminas de hacer toda la obra, siervo inútil eres, pero tú también tienes que saberlo. Porque dice, decid, siervos inútiles somos. Tú tienes que reconocerlo. Tú tienes que hablarlo. Tú tienes que entender que tú no mereces nada de parte de Dios. Nosotros asimismo tenemos que comprender que no merecemos nada, que es por su gracia, que nosotros somos siervos inútiles cuando terminemos la obra que hemos hecho para Dios. Entonces aquí hay un reconocimiento que Él dice, decid, siervos inútiles somos. O sea, yo sé que siervos inútiles son, pero ustedes lo están reconociendo. Estamos reconociendo nosotros, lo sabemos, no hemos dado cuenta nosotros que somos siervos inútiles. O solamente le estamos exigiendo a Dios, bendíceme, esto, mira a mi familia, mira a mis hijos. Tú sabes que yo te sirvo, tú sabes que yo me guardo, tú sabes que yo ayuno. Este no es lo que el Señor nos manda. El Señor le está diciendo a sus discípulos, ok, porque el Señor sabía que ellos iban subiendo. El Señor sabía que Él lo iba a usar con grandeza, con poder. Y Él, anticipándose a todo esto, le dice, mire, cuando ustedes hagan todo lo que ustedes tienen que hacer, que anden predicando el Evangelio, que lo apedreen, que ustedes sufran por causa del Evangelio, que ustedes sean vituperados, que sean humillados, no se crean grandes por eso, digan siervos inútiles son, y no solamente digan, los reconozcan que son siervos inútiles delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y con esto le termino, hermanos. Gloria a Dios. Muchas veces en nuestras vidas nosotros vivimos como hijos o con la condición de hijos, queriendo siempre los beneficios de Dios, pero nos cuesta vivir como siervos, nos cuesta sacrificarnos por Dios, nos cuesta humillarnos delante de Dios, nos cuesta obedecer a Dios. Esto es algo que llamó la conciencia mía y yo vengo a llamar la conciencia de ustedes también. Tenemos que analizar, a veces estamos esperando algo de Dios, pero pensamos que nosotros somos dignos de eso porque no hemos guardado. Dios es justo y me va a bendecir porque yo me guardé. Dios es justo, sí, eso sí, pero se te está olvidando que aquí hay un mandato en la palabra que Él le dice a su siervo, oiga, cuando ustedes terminen la obra, decid cómo, siervos inútiles somos. Hay un reconocimiento en nosotros que tenemos que tener, que somos siervos inútiles. Cuando nosotros comprendemos que somos siervos inútiles, nada nos va a pesar. Si estamos haciendo la obra de Dios, si estamos trabajando arduamente para Dios y nos llegan problemas, vamos a estar tranquilos porque sabemos que somos siervos inútiles. Sabemos que no somos dignos de nada, ni merecedores de nada. Decía, no, que lleguen pruebas, no importa. Yo sé que yo no soy digno de nada. Yo hago simplemente lo que tengo que hacer. Yo hago simplemente lo que Dios me ha mandado a hacer. Y eso es lo que me corresponde hacer, gloria a Dios. Así que de aquí en adelante, hermanos, revisémonos si verdaderamente vivimos nuestra vida en condición de siervo. Si verdaderamente estamos agradando a Dios como siervo, o si verdaderamente merecemos nosotros el título de siervo de parte de Dios. Hasta aquí mi oportunidad y el pastor con nosotros.